Muy buen día a todos. El día de hoy estamos reunidos con el doctor Máximo Medina Lucano, el cual es fiscal, y a quien le vamos a realizar unas cuantas preguntas respecto al tema del análisis del artículo 268 y el del Código Civil y el 142 del Código Penal. Ante todo, quiero agradecer la predisposición del doctor para brindarnos su gentil conocimiento respecto al tema. A continuación, damos pase a esta presente entrevista. La primera pregunta formulada es la siguiente. Doctor, ¿conoce el contenido del artículo 142 del Código Penal, el cual hace referencia a la inobservancia de las formalidades legales? Es un artículo que está dentro de los delitos contra la familia y sanciona, en este caso, a quien realiza el matrimonio sin observar las formalidades del funcionario público, ¿no? En este caso, cuando se habla o se refiere al funcionario público, podría referirse al alcalde, pero también el párroco u ordinario que proceda a celebrar el matrimonio sin observar las formalidades que exige el Código Civil, ¿no? En el artículo, en este caso, 259, o que exige la ley señala el tipo penal, ¿no? Y señala pues también de que aunque el matrimonio no sea anulado, será reprimido con una pena privativa de la libertad e inhabilitación de 1 o 2 años conforme lo precisa el artículo 36, inciso 1, 2 y 3. ¿No? Entonces, este tipo de delitos se configuran cuando se atenta contra el bien jurídico, que implica pues aquí la protección de la familia, y cuando se realiza un matrimonio sin que se cumplan con las formalidades de ley. Eso es lo que en sí implica la configuración del que debería tener. Lo que pasa es que este delito se ha regulado para sancionar aquellas situaciones en donde se incumplan las formalidades de ley, pero no hay una situación o un supuesto que podría entenderse pues como una causa de justificación, ¿no? Lo que regula el artículo 268 del Código Civil, esto es del matrimonio por inminente peligro de muerte. Allí, por ejemplo, en la regla civil sí se precisa de que es posible realizar el acto del matrimonio sin el cumplimiento de las formalidades que exige la ley por cuanto hay una situación de inminente peligro de muerte de alguno de los contrayentes, ¿no? En cambio, la regulación penal pues es un tipo penal que va a sancionar todas aquellas conductas que no se encuentren bajo esta cuestión de excepción. Claro, ya, ok. Pregunta número 2. ¿Considera usted que existe contradicción en la normativa en referencia al artículo 268 del Código Civil, el cual refiere al matrimonio por inminente peligro de muerte, y el artículo 142 del Código Penal, el cual menciona a la inobservancia de las formalidades legales? ¿Alguna situación de incompatibilidad entre la norma del artículo 268, que es el matrimonio por inminente peligro de muerte, con el artículo 142 del Código Penal sobre inobservancia de las formalidades en el matrimonio? En sí no hay una incompatibilidad, porque el tipo penal del 142, del artículo 142, busca la sanción de la conducta del funcionario, ¿no?, que realiza el matrimonio, pero sin observar las formalidades de ley, cuando no se presenta la situación excepcional del artículo 268. Esta situación excepcional es una cuestión distinta, ¿no? El tipo penal no va a sancionar aquellas conductas que impliquen la celebración del matrimonio en peligro de muerte o inminente peligro de muerte de uno de los contrayentes, porque es una cuestión que la propia regla del Código Civil sí nos determina pues que es una situación entendible, ¿no? Claro, es que está bajo su responsabilidad, por así decirlo, del funcionario el estar al pendiente de las formalidades de la celebración del matrimonio. El funcionario debe observar las formalidades, pero también la propia ley le establece que ante situaciones de inminente peligro de muerte no hay Ahí se tiene que digamos, una apresurar. situación de necesidad de observar
las formas, sino que debe ir más bien a custodiar la sustancia, ¿no? Que implica la celebración en sí del acto del matrimonio, ¿no? Entonces, para usted. Siguiente pregunta. ¿Conoce usted jurisprudencia o casuística de los matrimonios in extremis celebrados en el Perú? Más me aboco al aspecto penal en atención a las funciones que desempeño, pero tampoco se ha encontrado dentro de la casuística penal. No es muy frecuente, ¿no? No es frecuente este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre matrimonios in extremis, en el aspecto civil no tengo conocimiento, no sé si en realidad pues se presenten casos con cierto grado de frecuencia. Pero sí he encontrado, por ejemplo, tal vez de las informalidades que se dan respecto a los funcionarios que tienen, o sea, ellos tienen esa responsabilidad. ¿Alguna vez ha encontrado algún caso donde se ha incumplido esa labor y han sido sancionados bajo lo que está estipulado en el artículo 36? Por ejemplo, la privación de su función o tal vez la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo o empleo, o la suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia. En casos específicos relacionados al delito del 142, como te reitero, no se tiene, o al menos en la experiencia no he tenido conocimiento de un caso en concreto, pero sí se puede escuchar, ¿no? Sobre la posibilidad de imponer una sanción de pena privativa de la libertad e incluso de inhabilitación si es que el funcionario incurre en este tipo de delitos, ¿no? Que como ya lo he indicado no es frecuente, ¿no? No es una cuestión que se pueda avisar de forma frecuente. Por último, respecto a su opinión o postura, ¿es adecuado el contenido del artículo 142? ¿Desea acotar algo más para aportar desde su experiencia o perspectiva? ¿Es adecuada para usted el contenido del artículo? O sea, sobre todo las sanciones, ¿no? Si está de acuerdo con la privación de la función, tal vez le parece un poco exagerado la incapacidad o el impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión, tal vez solamente por una falla, o la suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia, ¿no? ¿Desea acotar algo más respecto a este artículo que ya le había mencionado, desde su experiencia o su perspectiva? Solamente precisar que las sanciones que se establecen en el tipo penal del artículo 142 es una pena privativa de la libertad baja, no mayor de un año no mayor de 3 años ¿no? Está precisando además inhabilitación, lo que es propio, ¿no? Si el funcionario no observa las normas o leyes que deben regir para el matrimonio, eventualmente podría incurrir en una responsabilidad, porque de todas maneras las reglas o los requisitos que se exigen, ¿no? Para las formalidades que se exigen para la celebración del matrimonio deben ser justamente advertidos por la autoridad a efectos de evitar cualquier vulneración de los derechos de familia, ¿no? Eso nada más. Excelente, doctor. Quería hacer una pregunta más, pero ¿cómo era? No, si usted estuviera en la posición del juez y ve que un funcionario, un párroco o la persona que está asignada para corroborar estas formalidades que ya están estipuladas según el Código Civil, ¿usted qué sanción le daría? Por ejemplo, tal vez la inhabilitación o la suspensión del cargo, ¿no? Porque el hecho de que le sea reprimido con pena privativa de la libertad es una sanción que usted la considera elevada desde su perspectiva. Bueno, siendo la pena privativa de la libertad no mayor de 3 años, es muy probable que la sanción sea con carácter de suspendido, ¿no? Es decir, una pena privativa de la libertad suspendida con observancia de reglas de conducta, pero no una pena de prisión, digamos, efectiva, en este caso de cárcel, ¿no? La inhabilitación es una sanción que también está establecido como una pena en el código, pero que bajo el contexto en donde la autoridad no observa las leyes que deben regir para la celebración de patrimonio, una inhabilitación sería lo más apropiado. Lo más propio, ¿no? Lo más propio. Pero la pena
en sí la más gravosa, que es la privación de la libertad, en este tipo de supuestos no sería una pena efectiva tampoco de cárcel, ¿no? Claro. Sí. No, según también como usted piensa, es como que hay demasiados casos que son más preocupantes, por así decirlo, sea en el derecho penal como para, digamos, decidir que se vaya presa una persona, ¿no? Un Claro, funcionario. claro, son delitos menores. Son delitos Este menores. tipo de penal es un delito menor, no tiene una, digamos, no es una conducta tan grave como para que se sancione el funcionario con una pena efectiva de cárcel, que, dígase de paso, tampoco es muy idóneo, ¿no? La cárcel, porque se pretenda a través de ella resocializar al interno cuando en realidad los efectos son distintos, ¿no? Así es. Ya, doctor, muchísimas. Buen día a todos. El día de hoy estamos acompañados del doctor Eliu Arismendis Amaya, el cual es docente en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y el día de hoy nos brindará sus conocimientos respecto al tema asignado. La primera pregunta formulada es la siguiente. Doctor, ¿conoce el contenido del artículo 142 del Código Penal, el cual hace referencia a la inobservancia de las formalidades legales? Sí, a ver, con respecto al artículo 142 del Código Penal, su estructura, sin duda alguna, es una forma agravada de un delito especial propio en la cual intensifica la conducta en razón del estatus cualificado del autor. El autor es una persona que es un funcionario, un servidor, que dentro de sus contextos funcionariales inobserva algún procedimiento para concretar, en este caso, una relación conyugal, o sea, la celebración de un matrimonio. Por lo tanto, el injusto penal delictivo en ese sentido se encuentra intensificado. Obviamente es un delito especial propio y también de deber, y el funcionario o el servidor, al inobservar los procedimientos propios para concretar el vínculo matrimonial, infringe su deber que le existe, en este caso el deber de probidad, de objetividad y de imparcialidad. Por lo tanto, es un tipo penal intensificado y que está válidamente justificado en el Perú para evitar la utilización de la institución sagrada como es el matrimonio de una forma banalizada. Pregunta número 2. ¿Considera usted que existe contradicción en la normativa en referencia al artículo 268 del Código Civil, el cual refiere al matrimonio por inminente peligro de muerte, y el artículo 142 del Código Penal, el cual menciona a la inobservancia de las formalidades legales? Bien, con relación a la pregunta planteada, si es que existe alguna contradicción con el artículo 142 dentro de nuestra legislación peruana, a la fecha considero que no se advierte, ¿no?, con cargo a verificar en adelante, pero no advierto a la fecha un escenario contradictorio. Evidencia de ello, por ejemplo, es que en el artículo 139 del Código Penal se regula el delito de bigamia, en el sentido que el bígamo es decir, el casado que contrae matrimonio con otra persona. De modo tal que en ese contexto el sistema jurídico penal peruano protege desde el punto de vista del derecho penal a el matrimonio, y subsecuentemente, si una persona se vuelve a casar teniendo legítimamente un vínculo matrimonial, es un delito. Ahora, es un tanto importante esto que el 139, que regula el delito de bigamia, al existir un acto jurídico nulo en el matrimonio, por ejemplo, del 142, que el funcionario inobserva los requisitos, por citarlo así un ejemplo, pasa por alto el certificado de soltería, no lo toma en cuenta en el expediente para contraer el matrimonio. Por ejemplo, el funcionario que es el representante del área de registro civil, que es el llamado por ley a verificar el expediente, y dentro de ellos se exige que las personas a contraer matrimonio tengan un certificado de soltería. Y al pasar por alto ello, con la finalidad de poder concretar el matrimonio, sabiendo que uno de ellos es casado, responde por el 142.
porque ha inobservado el procedimiento para acceder al matrimonio. Sin embargo, ese efecto colateral de nulidad, porque es un acto jurídico manifiestamente nulo, no genera problemas con el 139. ¿Por qué razón? Porque el 139 establece que el bígamo, o sea, la persona que ya estuvo casado, y en el caso del 142 que usted observa, si no está la formalidad establecida, porque obviamente es un delito doloso, entonces subsiste el primer vínculo matrimonial. Me estoy poniendo en el supuesto de que un casado quiere casarse por segunda vez, utilizando el 142. O sea, buscar una persona para que pase por alto los requisitos que demanda el procedimiento. Esa lógica yo no veo contradicción, en sentido opuesto, está armonizado con el 139. A la fecha, desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Al menos en la familia, en los delitos contra la familia, no observo problema alguno. Quizás en la vía civil y en la vía extrapenal se han relativizado algunos requisitos. Por ejemplo, hoy usted puede casarse o puede divorciarse ante un notario o ante un tema administrativo como es la municipalidad, ¿no? Ahí hay otros presupuestos distintos, en el sentido de que ahí las formalidades son más tenues, no son tan excesivas como el Código Civil, ¿no? El Código Civil exige un procedimiento, y es más, las municipalidades también tienen su propio procedimiento, como son las publicaciones, ¿no? Por determinados días para verificar si hay alguna oposición por terceras personas. En cambio, en la vía administrativa, hoy, una ley de notarial que puede divorciar y puede casar rápidamente, civilmente, ¿no? Civilmente. Entonces, al menos de derecho penal no advierte una contradicción. Tercera pregunta. ¿Conoce jurisprudencia o casuística referente al matrimonio in extremis celebrado en el Perú? A ver, matrimonios en extremo en el Perú son situaciones excepcionales, por ejemplo, personas del mismo sexo que han sido habilitados en algunos casos, que han sido trasladados al Perú. O sea, en Argentina, por ejemplo, se casaron y que está permitido el matrimonio en el mismo sexo y lo quieren homologar en Perú. Es un caso muy sonado, es un caso extremo. Otro caso donde personas del mismo sexo, por cuanto ya Reñiet les cambió el sexo, pero son del mismo sexo. Por ejemplo, María, según su patrón de pensamiento, considera que es Mario, ¿correcto? Y como tal forma una familia con otra persona que es Berta, pero ella asume que es Mario. Y logró cambiar en el registro civil, la Reñiet, su situación formal, su identidad. Ahora ya no es ahora Mario, sino ahora es María o inverso. Y dentro de esa lógica que logró cambiar, se casa con una persona del sexo opuesto. Pero en el mundo real son del mismo sexo. Sí he visto esas situaciones, sí hay varios pronunciamientos en el sistema civil, que por cierto no es la regla en el Perú, eso no está permitido, pero excepcionalmente veo que, para empezar, el Código Civil y la propia Constitución habla de familia, y la familia, como ustedes sabrán, hay diversas clases de familia. Una de ellas es la heterosexual. El Código Civil y la Constitución no dice familia heterosexual, dice familia. O sea, el matrimonio puede ser dado en diversas formas de familia. Hay familias homosexuales, familias heterosexuales, familias bisexuales, familias pansexuales, hay familias disfuncionales, familias funcionales, etcétera, etcétera. Toda esta situación, al tener esa posibilidad abierta en la Constitución y en el Código Civil, donde habla de familia, se entiende que puede haber cualquier tipo de familia. Y eso está habilitando en el Perú para que personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio. Entonces, pero son situaciones extremas. La lógica en el caso concreto es que
debe existir un matrimonio heterosexual en el Perú. Hombre y mujer constituidos válidamente como tal. Por último, respecto a su opinión o postura, ¿es adecuado el contenido del artículo 142? ¿Desea acotar algo más para aportar desde su experiencia o perspectiva? Sí, con relación si es que el 142 está bien redactado y si hay algún aporte. Bueno, en la redacción que aparece el 149, 142, en efecto, si hacemos un análisis de los tipos penales, encontramos que, de un punto de vista general, los tipos penales se dividen en delitos autónomos o delitos complementarios. El tipo penal del 142 es un tipo penal autónomo, sin duda alguna, porque cumple con sus características. ¿Cuáles son? Tiene un sujeto, tiene un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Además, pertenece al rubro de los delitos especiales propios, porque el supuesto hecho ha sido creado exclusivamente para ese funcionario. O sea, la Convención Especial fundamenta la punición. Claro que sí, yo creo que está bien redactado. Tiene modalidades típicas, porque hay diversas modalidades. Es un tipo penal autónomo, no está en el sentido jurídicamente aceptado. Y si se quiere sostener un aporte en el sentido técnico, jurídico, de derecho penal, considero que el aporte es que se asuma en su redacción, en el supuesto de hecho, como un delito de infracción de deber, es decir, el deber especial. Es decir, los delitos respecto al sujeto activo pueden ser comunes o especiales. En el caso concreto es un delito especial porque exige la existencia de un funcionario o de un servidor. Es especial, no todo lo puede cometer. Sin embargo, considero que debe ser este tipo penal llevado a un nivel de delito de infracción del deber específico. Porque el funcionario y el servidor público tiene un deber frente, ojo, no solamente al tema de los contrayentes, sino un deber frente a la sociedad y frente al sistema de registro civil, porque va a mantener la fidelidad de la información y sobre pretexto de poder pasar por alto puede generar en este caso un perjuicio. De modo tal que la redacción o el aporte debería cambiar en el sentido de que se debe establecer, como todo delito de infracción del deber, de manera específica, la relación entre el autor y la institución positiva a poder tutelar, expresamente, que le pongan una relación de dependencia para poder construirlo a nivel de un delito de infracción de deber. Ese es nuestro aporte. Buen día con todos. El día de hoy me encuentro reunida con la doctora Fátima del Carmen Pérez Burga, la cual se desenvuelve como docente de la asignatura de Derecho Penal en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y a continuación nos brindará una breve entrevista. La primera pregunta formulada es la siguiente. Doctor, ¿conoce el contenido del artículo 142 del Código Penal, el cual hace referencia a la inobservancia de las formalidades legales? La inobservancia por parte del funcionario público. Ojo, recuerda que el derecho penal es una norma que también sigue las funcionalidades o el deber de cuidado que tienen otras normas extrapenales. ¿Cuál es la naturaleza de este artículo? Básicamente es la necesidad, entiendo yo, de repente de la persona que pueda solicitar, porque recuerda que el Código Civil es un código bastante antiguo y que no ha sufrido muchas modificaciones, más aún en el ámbito de derecho de familia, a diferencia del Código Penal que constantemente sufre modificaciones en relación a las necesidades. Claro. Ahora, este es por un tema, el tema de inobservancia de las formalidades del funcionario público se refiere a la infracción del deber, a la no afectación de la infracción del deber. Esa es la naturaleza de este artículo. Pregunta número 2. ¿Considera usted que existe contradicción en la normativa en referencia al artículo 268 del Código Civil, el cual refiere al matrimonio por inminente peligro de muerte, y el artículo 142 del Código Penal, el cual menciona a la inobservancia de las formalidades legales?
vista no, porque la naturaleza de cada artículo es diferente y el Código Penal establece la particularidad de las leyes penales es que algunas son leyes penales abiertas que quedan a discreción. En cambio, la naturaleza de este artículo del Código Civil es en relación a una circunstancia muy especial, ¿no? Y por eso mismo establece la falta de efectos civiles. Por último, respecto a su opinión o postura, ¿es adecuado el contenido del artículo 142? ¿Desea acotar algo más para aportar desde su experiencia o perspectiva? Este tipo de delitos son delitos contra la familia. Los delitos contra la familia tienen la particularidad de proteger o las circunstancias de protección al derecho de familia, de proteger la unión familiar, las relaciones paterno-filiales, conyugales en este caso. Entonces, de tal manera que no haya ninguna afectación o abuso por parte de las partes. Ahora, el hecho de que la persona que celebra el matrimonio, independientemente de sea funcionario o párroco, supone que va a instituir, ¿cierto? Va a instituir para nosotros en el ámbito religioso sacramento, para el ámbito civil es una institución más, debe cumplir con todas las normativas. Entonces, dentro de que las personas en el ámbito privado desean unirse. Para el derecho penal, al afectar esto o al afectar, digamos, este deseo, esta unión, definitivamente requiere una sanción por cuanto puede traer otro tipo de consecuencias, ¿no? Afectación de bien jurídico. Como dice Por ya eso la es que, inhabilitación y la pena privativa de la libertad. porque puede traer digamos, afectación a los bienes jurídicos, de repente herencia, de repente derecho de identidad también, de las relaciones de las partes, consecuencias legales, ¿no? Que son innecesarias de repente para las partes.